Buenas tardes, mi nombre es Dayana Quinde, soy estudiante de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca y les doy una cordial bienvenida a la campaña de apoyo educacional Let's Learn Together, Anatomía y Biología, organizada por AEMPI Ecuador. El día de hoy voy a estar hablando sobre los tejidos. Vamos a mencionar temas muy puntuales de los tejidos, como el tejido epitelial y su clasificación, el tejido conjuntivo laxo, hablaremos también de algunas células que habitan este tejido, como por ejemplo los macrófagos, fibroblastos y adipocitos. También estaremos mencionando dos tipos de tejido muscular, el tejido muscular liso y el tejido muscular estriado. Antes de empezar con la presentación, me gustaría agradecer a todas las personas que forman parte de este proyecto y espero que todo el material visualizado a continuación resulte muy educativo para todos los asistentes. Bien, para empezar a hablar de tejidos, es importante conocer el concepto de tejidos, que es un conjunto o cúmulo de células y de material intercelular que va a cumplir una determinada función o funciones. Existen cuatro tipos principales de tejidos o tejidos básicos y como ustedes pueden ver tenemos una imagen de pulmón, específicamente alveolo, y es aquí precisamente donde está la importancia de saber identificar un tejido, porque cuando nos pongan una placa bajo el microscopio ya sabremos qué estructuras, qué células o qué fibras son específicas de cada tejido. Como les había dicho, existen cuatro tipos de tejidos principales: el tejido epitelial, tejido conjuntivo, tejido muscular y tejido nervioso. El tejido epitelial lo podemos encontrar en membranas epiteliales y en glándulas. Es muy importante saber que es un tejido vascular. ¿Qué quiere decir que sea un tejido vascular? Que va a necesitar de otro tejido para su nutrición. Entonces, probablemente cuando encontremos tejido epitelial, debajo vamos a encontrar tejido conjuntivo que va a ayudar a que éste se nutra. El tejido conjuntivo tiene una clasificación un poco más extensa. Podemos encontrar tejido conjuntivo o tejido conectivo, laxo y denso. Y también encontramos una clasificación de tejido conjuntivo especializado que hace referencia a la sangre, el hueso, el cartílago y los tejidos hematopoyéticos. El tejido muscular tiene tres tipos de tejido muscular: el músculo liso, que es propio de las vísceras; el músculo estriado, que también es llamado esquelético y lo podemos encontrar en todos los músculos del cuerpo; y el tejido muscular cardíaco, característico del corazón. Por último, tenemos el tejido nervioso. El tejido nervioso, como su nombre lo dice, va a hacer referencia al sistema nervioso, por lo tanto nos permite controlar las funciones de los órganos y de los sistemas internos. El tejido epitelial, como les había dicho, lo vamos a encontrar en las membranas epiteliales, pero estas membranas pueden encontrarse recubriendo una superficie externa o revistiendo una cavidad interna. Entonces, como ustedes ven en la imagen que tienen a su izquierda, tenemos una imagen que corresponde a una mucosa de la vesícula biliar. El epitelio va a ser todo aquello que está por encima de la línea que acabo de trazar. Es muy importante saber la clasificación de este tejido epitelial porque esto depende, la clasificación del tejido epitelial depende mucho de la morfología del tejido. Entonces, vamos a ver cómo podemos clasificar este tipo de tejido. Como les había mencionado entonces, la clasificación del epitelio va a depender de dos factores: de la forma de las células y de la cantidad de estratos. Aquí tenemos ya una imagen un poco más esquemática que nos va a permitir diferenciar las células. Como pueden ver en la primera figura, tenemos unas células que tienen una apariencia alargada. Entonces, este tipo de células son aplanadas o planas, porque si pueden ver son más largas que altas. Cuando tenemos en cambio este tipo de células que pueden observar en la segunda figura, hablamos ya de células cúbicas, porque tienen una apariencia esférica, redonda, son más anchas que altas. Y en el caso de las dos imágenes inferiores, podemos observar células cilíndricas, porque son más altas que anchas. Podemos observar aquí, aquí, y en las dos células de acá se ve mucho mejor que son más altas que anchas. De acuerdo a la cantidad de estratos celulares, podemos tener un epitelio simple, estratificado o pseudoestratificado. Decimos que un epitelio es simple cuando todo lo que ustedes observan aquí es la lámina basal. Entonces, un estrato es simple cuando va a tener una sola capa de células y estas van a estar en contacto con la lámina basal. Asimismo, aquí tenemos un epitelio simple, igual acá, un epitelio simple. Como pueden ver, todas las capas están en contacto con la lámina basal y es una sola capa.
El estratificado, en cambio, hace referencia a que vamos a tener muchos tipos de, muchas capas en el epitelio y tal vez no todas estén en contacto con la lámina basal. Y el pseudoestratificado, que ustedes lo pueden ver aquí, se denomina pseudoestratificado porque a simple vista parece que tuviera varias capas de células, pero si se dan cuenta, todas están en contacto con la lámina basal. No hay más estratos hacia arriba, sino que todos están en contacto con la lámina basal. Aquí tenemos imágenes un poco más reales que ya corresponden a muestras vistas bajo el microscopio. Como ustedes pueden ver, en la primera imagen tenemos células planas, como podemos observar aquí, aquí y aquí. Son células planas que ya nos van a dar el primer nombre del epitelio, que sabemos que es plano. Hay una sola capa de células, por lo tanto es un epitelio simple plano que corresponde al segmento delgado del asa de Henle. En la segunda imagen resulta importante dibujar la línea basal. La voy a dibujar rápidamente. Más o menos esa sería mi lámina basal. Entonces todo lo que esté debajo de la lámina basal es tejido conectivo, porque recuerden que el tejido conectivo iba a ayudar a nutrir el tejido epitelial, que es avascular. Entonces, tejido epitelial es solo lo que podemos observar aquí, como en una tinción morada. Entonces observemos que tiene diversas células en diferentes estratos, se ven como desordenadas. Entonces esto es un epitelio estratificado. Ahora tenemos que buscar la forma de las células y podemos ver una aquí y una aquí. Son células planas. Entonces es un epitelio estratificado plano, o en algunos libros también se menciona como membrana epitelial estratificada plana. Corresponde a la piel delgada. Lo que ustedes pueden ver aquí, que tiene la apariencia de hileras, se denomina queratina. Entonces este también podría mencionarse como un epitelio estratificado queratinizado. En el caso de la tercera imagen tenemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Vamos a dibujar la membrana basal. Yo siempre recomiendo que se dibuje la membrana basal porque personalmente se me ha hecho muy fácil reconocer el epitelio una vez que he reconocido la membrana basal o la lámina basal. Entonces tenemos la lámina basal dibujada y podemos observar que todas las células están en contacto con la lámina basal. Y miren la apariencia de esta célula que voy a marcar ahora, la de acá también y la de acá. Son células más altas que anchas, entonces son cilíndricas. Entonces ya tenemos un epitelio pseudoestratificado porque tiene varias células, pero todos, o sea, bien, tiene varias capas de células, pero todos están en contacto con la lámina basal. Las células son cilíndricas y esto de ciliado corresponde a una especialización de la membrana apical o de la lámina apical. Esto que ustedes ven aquí se denomina luz. Todo lo que esté cerca de la luz va a ser apical. Entonces esto de aquí es la lámina apical. Y ustedes pueden observar que tiene la apariencia de cepillos. Esto es a lo que se le denomina cilios. Es como el caso de acá, que teníamos queratina en la parte apical. Entonces acá tenemos cilios, que corresponden a la tráquea. En las siguientes imágenes tenemos un epitelio diferente al que hemos visto en las imágenes esquemáticas. Este se denomina epitelio polimorfo. Y lo que tienen en común estas tres imágenes es que son de muestras de órganos que pertenecen al tracto urinario. Aquí tenemos vejiga, vejiga y uréter. Y que tienen en común estas tres placas, o por qué se denominan epitelio polimorfo. Como ustedes pueden ver, estoy dibujando ahora unas líneas que muestran cómo cambia el epitelio. Es una misma placa, pero se pueden observar diferentes tipos de epitelio. Esto se debe a que la vejiga, cuando está distendida, cambia su epitelio, y cuando está vacía, pues tiene un epitelio diferente. En algunos libros ustedes también pueden encontrar el epitelio de revestimiento polimorfo con el nombre de epitelio de transición. Este de aquí es un extra. Es importante saber que el tejido epitelial también tiene glándulas.
vamos a encontrar glándulas exócrinas y glándulas endócrinas. Se clasifican así debido a hacia dónde viertan su secreción. Cuando vierten su secreción hacia el exterior se denominan glándulas endócrinas. Cuando su secreción es vertida hacia el torrente sanguíneo se denominan endócrinas. Generalmente las glándulas endócrinas corresponden a hormonas. Entonces, miren, aquí tenemos unas placas que son de glándulas caliciformes de la mucosa rectal. Se denominan caliciformes porque tienen la apariencia de un cáliz o de una copa. Continuamos con el tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo comprende un grupo variado de células dentro de una matriz extracelular específica del tejido. Entonces aquí en la imagen que ustedes pueden ver ya no vamos a localizar estratos, sino que miren la diferencia entre esta célula y esta de aquí. A esto hace referencia lo que habíamos ya mencionado antes del tejido conjuntivo, y es que vamos a encontrar células específicas de cada tejido. Podemos encontrar macrófagos, fibroblastos, podocitos, mastocitos, todo dependiendo de qué tipo de tejido conjuntivo sea. Asimismo vamos a encontrar fibras. Aquí podemos ver fibras colágenas, podríamos encontrar fibras reticulares o incluso otro tipo de fibras. Llegamos así al tejido conjuntivo laxo, que es un tipo de tejido que va a tener células con fibras de colágeno relativamente delgadas y escasas. Entonces, como pueden ver en la imagen inferior, yo estoy marcando las fibras colágenas, que luego podremos verlas en una imagen más amplia. Igual en la imagen de acá es otra tinción, pero igual se pueden observar fibras colágenas que son bastante delgadas y escasas, generalmente están rodeando las glándulas, como ustedes pueden ver. Y estas muestras corresponden a la dermis papilar. Entonces recordemos que les había comentado que debajo de un tejido epitelial siempre estaba un tejido conjuntivo, generalmente laxo. Entonces debajo de la epidermis generalmente está la dermis. Entonces ya por ahí podemos saber que la dermis va a ser tejido conjuntivo. Tenemos las células del tejido conjuntivo, entonces vamos a dividirlas en dos grandes grupos: las células residentes permanentes y aquellas que van a estar solo de manera estacional, se podría mencionar así. Entonces, las residentes permanentes son los fibroblastos, los macrófagos, adipocitos, mastocitos, células madres adultas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen esquemática de cómo se debería ver un adipocito, cómo se debería ver un fibroblasto con su cuerpo estrellado, un mastocito. Tenemos también aquí algunas células que van a ser residentes temporales, como por ejemplo un eosinófilo, un linfocito. Tenemos otros tipos de fibras. Miren, aquí están las fibras de colágeno en un dibujo ya más esquemático. Y tenemos los vasos sanguíneos que se van a observar en las tinciones como puntitos rosados o rojos. Aquí tenemos entonces la población celular errante, o se podría decir temporal. Tenemos linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos. Entonces aquí pueden ver un poco. Miren, los linfocitos son muy parecidos a la imagen esquemática, tienen un núcleo bastante amplio y se tiñen como de color fuerte, de un rosado fuerte, de un morado fuerte, perdón. Tenemos también los monocitos, como ustedes pueden ver ya la forma del núcleo va a cambiar, tienen más lóbulos, los eosinófilos asimismo, y los basófilos que ustedes pueden ver ya se observan que tienen esos gránulos gruesos. Llegamos así a las fibras. Como ustedes ya habían visto en la imagen esquemática, tenemos fibras elásticas, fibras reticulares y fibras colágenas, que eran las que veíamos en las primeras placas. Miren, aquí ya están más amplias las fibras colágenas, se pueden observar mejor. Esto es una tinción verde luz y las fibras colágenas van a corresponder a la piel. Tenemos aquí una muestra de hígado que tiene fibras reticulares con igual una diferente tinción, y asimismo las elásticas que corresponde a una arteria. Ahora vamos a hablar ya de algunas células un poco más a profundidad, por ejemplo los macrófagos. Es importante saber que los macrófagos son células que tienen una actividad fagocitaria, quiere decir que van a degradar o van a destruir cualquier material extraño que ingrese a la célula. Estas células tienen forma irregular, su superficie celular es desigual
y miden de 10 a 30 micras. Como ustedes pueden ver, aquí observamos macrófagos. Miren que la forma es muy irregular. Estas células generalmente aparecen cuando hay una respuesta inmunitaria y generalmente están también siempre en el tejido conectivo. Tenemos aquí los fibroblastos. Es importante que sepan que los fibroblastos son las células que se encuentran en mayor cantidad en el tejido conectivo. Estas células tienen a su cargo la síntesis de colágeno y de otros componentes. Además que los fibroblastos tienen una forma, como ustedes pueden ver más o menos aquí, tienen una forma como estrellada. Su cuerpo tiene la apariencia de una estrella, como habíamos visto en el esquema. Miren aquí. Y además tienen como unas prolongaciones como nexos que les permiten unirse con otros macrófagos. Por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Y tenemos también los adipocitos. Los adipocitos, miren, son bastante similares a los esquemas, son las células más fáciles de diferenciar porque son células grandes que tienen una especie de, miren, de vacío en su citoplasma. Esto se debe a que tienen una gota de grasa que va a ocupar todo el citoplasma. Estas células generalmente se van a encontrar en el tejido conjuntivo adiposo y van a variar también. El tamaño varía dependiendo del órgano en el que estén. Si están en una arteria o si tal vez están en algún otro órgano, su tamaño va a variar. Por último tenemos el tejido muscular. Como habíamos venido diciendo, el tejido muscular tiene a su cargo el movimiento del cuerpo y también los cambios de tamaño y forma de los órganos. Entonces aquí tenemos los tres tipos de tejido muscular en imágenes esquemáticas. Miren, tenemos el músculo liso, así se van a ver las células, así se va a ver el tejido guía como tal. Asimismo aquí el tejido, las células, el tejido y las células. El músculo cardíaco, ya les había mencionado, es específico del corazón y este no lo vamos a mencionar por ahora en la charla, sino que nos vamos a centrar un poco en estos dos, en el músculo liso y en el músculo esquelético, o también conocido como músculo estriado. Entonces tenemos el músculo liso, que va a tener células fusiformes, pequeñas y alargadas. ¿A qué hacemos referencia con células pequeñas, fusiformes y alargadas? Miren, estas son las células. Miren que tienen la apariencia de ser como tipo barras y van a tener, en las esquinas terminan como en puntas. Además, una característica de estas células es que miren, el citoplasma, el núcleo, está en el centro. En cambio, en el músculo estriado, miren, el núcleo está fuera del centro, está generalmente en los extremos. Además, miren que las fibras del músculo estriado son largas, se encuentran unidas y presentan sitios con bandas más claras, más oscuras, más claras y así. Esto que ustedes observan como líneas más claras y más oscuras se denominan sarcómeros y es la unidad básica de la fibra, de la miofibra del músculo. Entonces el músculo estriado va a tener sinsitios multinucleados muy largos y cilíndricos. Aquí ya tenemos una imagen más real del músculo liso, es una placa vista bajo el microscopio. Pueden observar que asimismo las células musculares lisas siguen siendo alargadas, fusiformes, van a terminar como en punta. Aquí la imagen está un poco más amplia, pueden ver que los núcleos se encuentran en el centro de las células musculares. Y el músculo liso generalmente va a tener contracciones lentas y prolongadas. Además, la contracción del músculo liso se desencadena por una variedad de impulsos que incluyen estímulos mecánicos, eléctricos y también químicos. Aquí tenemos ya imágenes del músculo estriado. Miren, ya se ve más ordenado. Aquí ya vemos las fibras que tienen una apariencia cilíndrica, están mucho más ordenadas. Miren, los núcleos se encuentran en los extremos, no están en los centros. Y voy a ampliar un poco. En este tipo de tejido, en el músculo estriado, se distinguen tres tipos de fibras musculares esqueléticas que van a variar con base a la rapidez de contracción, la velocidad enzimática y el perfil metabólico. Entonces, los tres tipos de fibras van a ser las fibras rojas, las intermedias y las fibras blancas.
Y básicamente eso serían características generales tanto del músculo liso como del músculo estriado. Y básicamente con eso concluimos. En el caso de que quieran ampliar un poco sus conocimientos, yo he utilizado una bibliografía del libro de histología de Ross, de Geneser, de Lesson. También las imágenes con las que pudimos practicar son del Atlas de Histología de Peña y Bizama. Y también he utilizado algunas imágenes de recopilaciones de la Universidad Autónoma de Guerrero. Bueno, quiero agradecer a todos los asistentes. Espero que todo el material visto resulte muy educativo para todos y esperemos podernos encontrar en futuros proyectos. Por último, quiero agradecer a EMPI Ecuador por la organización de este proyecto. Pueden seguirlos en redes sociales para que así mismo ustedes se enteren de futuros proyectos. Espero que todo haya sido de utilidad y muchas gracias a todos los asistentes.